Hola, hola, bienvenidos un día más a nuestro canal, a tu canal de DNStore, donde hablamos de cosas relacionadas a Helium y otros proyectos. En esta ocasión tenemos una edición especial. Hoy nos vamos hasta la ciudad de donde Gaudí hizo muchas de sus obras, la ciudad de Barcelona. Vamos a analizar la escala de Barcelona, qué pueden hacer nuestros amigos y amigas de Barcelona para mejorar su escala y intentar mejorar las recompensas que tendrán. Primero que nada, vamos a ir a nuestra página de Helium Board. Helium Board es una página donde hay muchas cosas que puedes hacer y vamos a ir al Time Machine. Si te das cuenta, aquí está Helium Board, le damos al Time Machine y lo que vamos a hacer ahora es ir a buscar a Barcelona. Aquí en el mapa vamos a Spain, España, Barcelona. Y lo que hacemos acá es, por ejemplo, darle clic. Le damos clic acá y se va a crear más o menos un círculo azul. Entonces nos va a agarrar hasta Terrassa, Sabadell, Badalona, Castelldefels, Viladecans y le damos clic aquí en el botón verde. Entonces empieza. Si te das cuenta, aquí nos dice desde el primer día que se colocó un hotspot, desde el 2020, de diciembre ya había un hotspot. Y aquí te va diciendo en qué fecha, cuántos hotspots habían. Aquí puedes ver, por ejemplo, en qué punto se han ido agregando cada hotspot, si te interesa. Por ejemplo, aquí en la primera ciudad, algunos ya lo ponían por afuera. El verde se podría decir que están online. Y si lo quieres ver de otra forma, te puedes dar aquí a las capas y le das aquí en calles. A mí en lo personal me gusta más esta sección con calles, ¿vale? Entonces aquí puedes darle a acercar y puedes ir viendo dónde. Aquí puedes ir viendo que algunos se los ponen muy cerca y no respetan los 300 metros. Hay que recordar que un hotspot debería estar como mínimo a 300 metros de distancia dentro de algunos tips, ¿vale? Entonces aquí esto se va a tardar un poco en lo que se generan y al finalizar tú podrás ver cuántos hotspots hay en esta zona. Tú puedes hacer las pruebas que tú desees acá. Tú puedes seleccionar otras secciones. Mientras esto, vamos a ir a analizar la ciudad de Barcelona mediante el mapa de Helium, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí estamos en la ciudad de Barcelona. Podemos ver que aquí está Barcelona. Si nos alejamos un poco más, podemos ver que hay varios puntos verdes, varios hexágonos verdes, que se puede observar que casi que la ciudad de Barcelona está con buena cobertura, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que tiene buena cobertura, pero en términos de escala, podría ser que no esté tan bien, que las personas que tengan un hotspot no tengan tantas buenas recompensas. Si nos acercamos más, entre más nos acercamos, podemos ver que está saturada esta zona. ¿Por qué podemos ver esto que está saturado? Porque un hexágono, si no has visto, antes de continuar, te invito a que mires el vídeo anterior donde hablamos de los ejemplos para entender mejor cómo funciona la transmisión de escala, ¿vale? Entonces, a partir de ahora enseñaré algunas cosas. Por ejemplo, este hexágono es de resolución 8. Eso lo hablábamos en el video anterior, ¿vale? Esta escala de resolución 8 significa que en este hexágono, si yo tengo vecinos que ya tienen algún hotspot, yo podría poner hasta 4, ¿vale? Pero hasta 4, no más de eso. Si te das cuenta, aquí hay varios que ya pasan de 4. Tienen 12, 14. Aquí en este 12 ya hay 8 de más. Probablemente aquí ya ni se respeta eso de que están a una distancia de 300 metros. Este de 14 tiene muchos más. Y si te das cuenta, hay varios que no tienen. ¿Qué es lo que pasa? Que tampoco nos podemos confiar solo en que hayan 4. Por ejemplo, este, aunque está vacío, aunque, bueno, no vacío, sino tiene uno, como hay muchos a su alrededor, tampoco le ayuda. ¿Por qué? Porque el algoritmo de Helium, recordemos, el algoritmo de Helium no solo se basa en este hexágono, por ejemplo. Me voy a acercar más. Lo que hace Helium es que, ok, primero va con un hexágono de este tamaño, resolución 8. Después él crea otro hexágono. Y en este hexágono se cambia los parámetros y podría decir que en toda esta zona, en esto que estoy señalando con la mano, este hexágono, él podría aceptar hasta ciertos hotspots. De 4 podría pasar a más, ¿vale? 20, no sé, no tengo ahorita el dato, pero puede ser más, pero no tantos más, ¿me entiendes? Y así va siguiendo.
si él va creando más hexágonos, este hexágono después se vuelve en un hexágono más grande y así sucesivamente hasta crear hexágonos muy grandes. Si en toda esta zona hay más de ciertos hotspots de los que él solicita, entonces a ti te va a dañar tu escala y va a ir disminuyendo. Entonces, aquí de por sí, por ejemplo, alguien podría pensar que como esto está lleno y ya está ocupado, si yo coloco un hotspot en este espacio donde no hay nadie, es una buena idea. No, no necesariamente. ¿Por qué? Porque puede ser que en una resolución más grande, bueno, en un hexágono más grande, porque las resoluciones son al contrario, ¿sabes? La resolución 4 es un hexágono más grande, ¿ok? La resolución 8 es de este tamaño, lo que nos muestra el mapa por default, y una resolución 4 es un hexágono mucho más grande. En el hexágono más grande puede ser que esta zona ya está totalmente llena y ya no nos conviene acá. Cada hotspot que se vaya agregando, aunque esté vacío en esta zona de Barcelona, va a afectar a todos los demás. Es decir, por ejemplo, si yo pongo un hotspot acá, va a afectar a este que está aquí, aunque esté muy lejos. Sí, ¿por qué? Porque en una resolución grande, en la resolución 4, este le va a afectar, que es el hexágono mayor. Entonces, ¿cómo podemos ver con esto sin tener que sabernos de memoria todas estas cosas? Hacemos uno de aplicaciones, en este caso Hotspotty. Vamos a Hotspotty, por ejemplo, esta es la ciudad de Barcelona. Entonces yo voy a seleccionar aquí un hotspot al azar, ¿vale? Aquí en Barcelona yo selecciono este, ¿vale? Me parecería que está bien, ¿no? Si te das cuenta es que está un poquito alejado de todo el centro, pero cuando miramos, aquí vamos al Reward Scaling, ¿ok? Seleccionamos aquí Reward Scaling. Y aquí, cuando le doy a Reward Scaling, aquí se abre, esto lo vamos a ver en un momento, pero si te das cuenta aquí él dice que tiene una transmisión de escala 29, pobre transmisión de escala. Y sus vecinos también tienen una escala muy baja, 0.22. Si te das cuenta en la resolución 8, lo que hablábamos en el hexágono, en el que nos muestra Helium, él está bien, porque él en su hexágono está solo. Sus vecinos, se podría decir que tampoco están saturando la zona. ¿Qué es lo que pasa? Él tiene problemas en la resolución 4, en el hexágono grande, ¿vale? Entonces, si yo le doy clic aquí, ahorita lo que me va a hacer Hotspotty es que me va a cargar el mapa o el, el hexágono de la resolución 4. Entonces aquí ya lo podemos ver. Si te das cuenta aquí lo podemos observar. Todo este hexágono, todos estos hotspots pertenecen a este hexágono. Si este hexágono tiene un límite de 250 hotspots, es decir, todos los hotspots que deberían de haber acá no deberían de sobrepasar 250. ¿Qué es lo que está pasando en Barcelona? Hay 469 hotspots de más. ¿Lo logras ver? Entonces, 469 hotspots de más deberían de moverse a otro hexágono mayor. Aquí, por ejemplo, está el hexágono A. El hexágono A es todo esto. El hexágono B es esto. Pero si te das cuenta, el hexágono B está formado por agua. Aquí está el mar. Pero puedes moverlo un poco a estas zonas por Vilanova, la Geltrú, Castelldefels un poquito en la parte de abajo. Esta zona podrías ver si se puede mover. Obviamente el C y el D no lo puedes mover porque es agua. Pero lo podrías mover a una de estas zonas. ¿Cómo saber a cuál zona? Hotspotty también te dice esto. Te da la estrategia 1 y la estrategia 2. La estrategia 1 dice eliminar estos 469 hotspots y moverlos a otro hexágono. Esa es la estrategia 1. La estrategia 1, sí. La estrategia 2 es como hablábamos en el video anterior, que podríamos nosotros aumentar este límite. No los podríamos aumentar de que en lugar de que en Barcelona solo acepten 250, se acepten más. ¿Qué es lo que necesita esto? Necesita que por lo menos sus vecinos, uno de sus dos vecinos o dos vecinos tengan 250 hotspots. Esto, si no lo entiendes, te recomiendo que, como te digo, mires el video anterior y lo entenderás de una mejor manera. Entonces, acá te dice directamente en
cuánto espacio tiene tus vecinos para agregar. Entonces, de estos 469 podríamos agarrar 107 y moverlos al vecino A. Otros 153 y moverlos al vecino B. Y así sucesivamente, ¿vale? Entonces, esta es la situación de Barcelona. Chicos, ojo, chicos, chicas, hay que empezar a mover hotspot, o si te vas a instalar un hotspot acá, trata de instalarlo aquí. No solo por tu beneficio, también por el beneficio de los demás, pero igual, es también por tu beneficio. O sea, si no, si tú lo instalas acá, vas a tener una transmisión de escala de 35 y todos tus vecinos irán bajando. Entonces llegará un punto en donde por más que la cobertura esté bien, cuando imagínate que tú vas a recibir 10 HNT, por ejemplo, estoy soñando, ¿no? Tú recibes 10 HNT, pues tú vas a multiplicar ese 10 HNT por esto, por ejemplo, o por la transmisión de escala del vecino. Entonces tú recibirás solo, por ejemplo, 3 HNT, por decir algo, por decir 10 HNT, pero imagínate que tú ibas a generar un HNT, así, tú lo multiplicas por estas escalas. Entonces no es recomendable. Vamos a regresar un poco a este mapa. Mira, al noviembre del 2021 ya habían 600 en esta zona. Yo había empezado a generar otro, que este ya terminó. Al día de hoy hay 1416 hotspots en esta zona. Ojo, en esta zona podría parecer mucho, pero realmente 1416 hotspots comparado a los 800.000, tampoco de asustarse. No es la cantidad de hotspots que hay o no hay. No hay que alarmarnos con esta cifra. Es la cantidad de hotspots que hay en esta zona o cómo están distribuidos. Entonces, más que, más que ver qué tantos hotspots hay, es ver cómo están distribuidos, cómo están en la red, ¿vale? Entonces, espero que les haya gustado el vídeo. Te invito a que nos dejes un comentario a ver qué te pareció, de qué zona nos miras o nos estás observando, alguna duda, si no te quedó algo claro, intentaré responderlo en los comentarios. También te invito a que te unas a nuestros canales de Twitter, Facebook, Telegram, Discord. Estamos muy activos en estos grupos donde publicamos, la comunidad nos escribe, pregunta cosas, cualquier duda de tu hotspot también. Tenemos un grupo de soporte técnico si te interesa. Y nada, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto. Chao.